Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos estén viendo o escuchando o de la hora, porque esto obviamente va grabado. Estamos aquí nuevamente con nuestro programa Tecnología y Sociedad. Llevamos por el número 36. Parece mentira que ya llevamos 36 programas grabados sobre este tema. Les recuerdo que este programa va por el canal de YouTube del Profe Eduardo y además va por una versión diferente, va por Radio Murialdo también. Radio Murialdo 90.5 del dial en Mendoza, Argentina, 1290 de AM para el resto de la República Argentina, y si no, por internet buscan Radio Murialdo Mendoza los miércoles a las 18 hora argentina. Hoy vamos a comenzar una serie de videos que tienen que ver con el tema de la manipulación mediante la tecnología. Por eso en el título aquí hemos puesto el número 1, eso va a ir cambiando y seguramente van a ser muchos. Les comento que estamos además en esta ocasión basándonos en un libro que recomiendo ampliamente leer, que se llama El enemigo conoce el sistema, de una periodista española llamada Marta Peirano. Esto no es solo un comentario del libro, sino que tiene mis agregados y qué sé yo, porque obviamente tengo mis diferencias de opinión también con Marta Peirano, y entonces voy a decir lo que yo pienso. De todos modos, debo hacer el reconocimiento. El libro que nos está sirviendo de inspiración en este momento es justamente este. Vamos a la intro. Agradecemos a nuestros auspiciantes: Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Claudia Croseri, Federico Basile y Martín González. Además de Universo de Miel, mieles de distintos orígenes florales, polen, propóleos y sus derivados, de producción local. En redes sociales, @Universo de la Miel, contacto 261 52 62 942. Consultorio Trinidad, Torre 6, planta baja, departamento de Barrio Unimev. PAMI, particulares, clínica y especialidades. Teléfono para WhatsApp 261 26 29 013, para llamadas 39 65 042. Estudio de Arquitectura Granata, no te quedes con tu sueño, hacelo realidad. Celular 261 30 17 134, Instagram @arquitecto Jorge Granata. En tiempos como hoy, diremos que las personas con grandes ambiciones de poder encuentran en la tecnología una herramienta importantísima. ¿Por qué? Hoy como nunca se pueden propagar ideas, se pueden propagar instrumentos, aplicaciones que nos van a controlar. Vamos a hablar, sin embargo, vamos a empezar hablando de otras cosas que no son exactamente las nuevas tecnologías, las redes, las pantallas, como siempre, aunque vamos a ir a parar a eso. Pero este primer programa sobre esta temática, vamos a empezar diferente, porque vamos a empezar a ver los fundamentos, a tratar de que se entienda de qué se trata la cuestión antes de ir directamente al tema tecnológico, porque claramente a nosotros nos pueden manipular de muchas maneras, y de lo que vamos a hablar de todos modos es tecnología. Hoy vamos a hablar de perfumes, vamos a hablar de comidas, vamos a hablar de entrenamiento psicológico. Todo esto tiene un componente tecnológico, pero claramente no es el tema habitual de las pantallas, las redes sociales de las que hablamos, pero vamos a hablar de eso, obviamente, en los siguientes programas. Hoy necesitamos hacer un programa cortito, porque si no lo hacemos cortito, no podemos dar el mismo contenido en radio y en YouTube. El radio tiene otros tiempos, es muy conversado y a veces cuesta más encajar todo esto que hacemos en el video en la radio. Una de las mayores industrias que existen en el mundo actual es la industria dedicada a producir perfumes y aromas de distinto tipo. Y no estamos hablando solo de perfumes digamos, de uso corporal o de uso para perfumar a seres humanos, sino otro tipo de perfumes y aromas. ¿Sí? Hay fórmulas millonarias que pueden producir imitaciones de olores cuyo destinatario es nuestro cerebro. Por ejemplo, imitación del olor del café. Por ejemplo, imitación del olor de los cítricos. Es decir, se puede engañar a nuestro cerebro haciendo pensar que es un elemento determinado,
o por lo menos cercano a ese elemento, cuando en realidad son productos químicos que lo que hacen es imitar esos aromas. Por ejemplo, las aerolíneas perfuman sus aviones con aromas que son capaces de proyectar una sensación de seguridad, de disminuir el miedo que es tan común en los vuelos, ¿no? Ese perfume se llama Stefan Floridian Waters. Ahí está el nombre porque yo lo pronuncio mal en inglés, sepan disculpar, pero bueno, esa es la idea, es decir, mostrarles, si ustedes googlean esto, Stefan Floridian Waters, van a ver que claramente está asociado con las aerolíneas, ¿sí? Ese es el perfume de las aerolíneas, sobre todo de algunas, ¿no? Hay pequeñas variaciones de unas a otras. Un dato que encontré en el libro de Peirano, que es interesante, es que la empresa Rolls-Royce, en determinado momento, al reemplazar el cuero y la madera en sus vehículos por plástico, empezó a perder ventas. Y como empezó a perder ventas, tuvo que tratar de recuperarlas. ¿Cuál fue la manera de recuperarlas? Encargó un aroma que nosotros vamos a conocer como el aroma o el perfume del auto nuevo, que es clásico cuando uno sube a un auto nuevo, para compensar la pérdida generada por esa falta de elementos naturales utilizados en sus vehículos. O sea, compensaban el abaratamiento para no perder a sus clientes, perfumándolos y engañando los sentidos de la gente. No quiere decir esto que necesariamente nosotros pensemos que hay madera donde no hay o que hay cuero donde no hay, simplemente por sentir el olor, sino que esas sensaciones nos generan un estado mental que de otra manera no se generaría y que nos da la confianza, nos transmite confianza en esos materiales. Es decir, todo esto lo venimos trayendo de nuestra forma de percibir en el mundo natural. Cuando nos pasamos al mundo artificial, cuando el mundo artificial es el que domina, esos perfumes están orientados a hacernos creer o a ponernos en esa situación donde nosotros confiamos en lo natural. Gran parte de los aromas que sentimos, por ejemplo, cuando visitamos una cadena de cafeterías, ese aroma a pan recién hecho, el aroma del chocolate, el aroma del café, en realidad salen de un difusor de perfumes y se usan para que nosotros nos tentemos. Inclusive se tiran hacia afuera de las confiterías, de los lugares así donde uno puede ir a consumir cafés, por ejemplo Starbucks, y esos perfumes se tiran hacia afuera para que la gente se tiente. Y está comprobado que el uso de esos aromas artificiales aumenta en un 300% las ventas de estos locales. Así como Nike descubrió que utilizando un perfume diseñado ad hoc, es decir, diseñado especialmente para eso, un perfume de aromas cítricos, resultaba que sus ventas se aumentaban en un 84%. Ellos, en las tiendas que utilizaban esos perfumes, cuando los utilizaban, aumentaban un 84% sus ventas. Entonces, todo esto está comprobado, se hacen mediciones, estudios científicos, y no se discute acá, porque no se trata aquí simplemente de determinar la relación que existe entre tal perfume y que la gente compre más. No, simplemente no buscan una relación de causa-efecto, sino simplemente esto se produce, esto nos da resultado y listo, chao, se usa. Bien, sigamos. Así como se han estudiado Así como se han estudiado estas cosas, se ha estudiado un montón de situaciones que cambian el ánimo a través de aromas, de música que invita a permanecer más tiempo en una tienda, que invita a comer más y más rápido, a comprar más. Bueno, todo esto es fruto de investigaciones muy costosas. Yo no diría, insisto, que establecen una relación causa-efecto, sino que simplemente buscan el efecto. Entonces hacen pruebas, a ver cómo nos va con este aroma, a ver cómo nos va con este, hasta que encuentran el que les resulta más apropiado para vender más, sobre todo. Es una forma de manipulación
utilizando cierto sesgo de nuestro cerebro, que en la naturaleza busca determinados aromas y es atraído por determinados aromas porque se tiene que alimentar, por ejemplo, o porque determinados aromas le tienen que dar, le dan más confianza. Bueno, entonces con eso nos manipulan para mayores compras. Esto parece no tener mayor gravedad, pero si lo sabemos, es más fácil que no nos dejemos manipular, ¿no? Tenemos que conocerlo. El efecto entonces buscado es engañar a nuestro cerebro por medio de nuestros sentidos, buscando que se despierten en nosotros determinados recuerdos y sensaciones que son agradables a fin de que nos confiemos y compremos más. Sobre todo de eso, compremos más. A veces no es la compra. Cuando veamos esto ya más en el tema de redes sociales, pantallas y tecnología, vamos a ver claramente que hay otra cosa. Lo que se intenta es transmitir, por ejemplo, un mensaje ideológico, político. No solo de que compremos un producto físico, sino que compremos una idea muchas veces, ¿no? Nuestros cerebros están diseñados para gestionar la escasez y no la abundancia. ¿Qué quiere decir esto? En estado prehistórico o en estado de convivencia con la naturaleza, el hombre recolector y cazador necesitaba salir en busca de los alimentos. Si no buscaba los alimentos, y había épocas en que era muy difícil encontrarlos, épocas invernales y qué sé yo, entonces era muy difícil. Entonces, cuando había abundancia, cuando había alimento, había que comerlo y lo posible todo, porque no había forma de conservarlo. Además, no teníamos las neveras, heladeras que hoy tenemos. Entonces, claramente había que consumirlo, ¿no? Y después, a lo mejor con el tiempo, se encontró la forma de conservar eso que se cazaba y se recolectaba. Pero hasta que eso sucedió, nuestro cerebro debía comportarse así. Entonces, nuestro cerebro no se sabe comportar de la misma manera en la época de abundancia que en la época de escasez. Es más capaz de gestionar la escasez y entonces, ante la abundancia, termina consumiendo de más. Se ha estudiado las proporciones adecuadas, que cuando un alimento tiene las proporciones adecuadas de grasa, sal y azúcar, se produce un efecto que es un flash, digamos. Se produce un efecto de un gusto, de un placer que combinado, se llaman, los investigadores lo llaman el bliss point o la cumbre de la felicidad. Así llegamos a consumir las comidas que de escaso valor alimenticio, de escaso valor nutricional, pero de altas calorías, como la comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Esto es lo habitual. Y además, no solo la comida chatarra, sino que las mismas empresas que fabrican esta comida chatarra, esta comida basura, ofrecen productos light que han sido optimizados. Optimizados significa artificialmente les han puesto sabores y olores que imitan a la grasa, la sal y el azúcar para que parezcan comestibles, cuando en realidad son una cosa sintética, extraña, ¿no? Todo esto para vendernos. La misma empresa que nos vende y nos hace engordar con la comida chatarra, luego nos sale a promover las comidas light. Estas industrias que son poderosas y producen efectos tóxicos, mantienen equipos de investigadores, de genios extraordinariamente motivados con salarios muy altos, cuyo propósito es manipularnos, sin que nos demos cuenta, obviamente, porque si nos damos cuenta es mucho más difícil, no digo imposible, pero es mucho más difícil manipularnos. Entonces, es como que saben qué sensaciones provocan determinados olores, determinados sabores en nuestro cerebro para impulsarnos a la compra, no solo de alimentos, sino de otros productos, ¿no? Siempre claramente para distintas cosas hay distintos aromas, distintos sabores, bueno, pero claramente hay como un secretito allí, ¿no? Que si ustedes googlean esto no es ninguna novedad. Si ustedes googlean lo van a encontrar todas las investigaciones que hay al respecto. Lo mismo pasa con el uso del celular, de las redes sociales y de otras plataformas exitosas y adictivas que hay en la red. Son
unas ruedas que hacen funcionar una maquinaria tremenda que está destinada a conquistar nuestra atención, ¿sí? A conquistar nuestra atención. Una disciplina que se llama economía de la atención. Cuando tienen nuestra atención, cuando consiguen nuestra confianza, entonces es cuando comienza la posibilidad de manipularnos hacia un lado, hacia otro, ya sean compras, ya sean ideas. Bueno, está muy avanzado el tema este. Está muchísimo. De hecho, bueno, la Universidad de Stanford, que está ahí en Silicon Valley, en pleno corazón ahí de las empresas tecnológicas en California, y es la que ha desarrollado este tipo de cosas. Ya en futuros programas vamos a avanzar sobre este tema. La tecnología más efectiva, sobre todo a la hora de la manipulación, es aquella tecnología que desaparece, se hace tan común inclusive, que desaparece ante nuestros ojos. Ya forma parte de nuestra vida cotidiana y es indistinguible de la vida misma. Y esto ha pasado con estos aparatitos, ¿no? Estos aparatitos que están hoy por todos lados y todos tenemos uno permanentemente, de manera que ya no nos resultan extraños. Aunque a los viejos como yo les resultan las cosas, siempre digo, cuestiones de ciencia ficción. Cuando veo, por ejemplo, la gente... el 90% de la gente caminando por la calle mientras mira el celular, oyendo su auto, conduciendo inclusive mientras mira el celular, oyendo en el transporte público de pasajeros mirando el celular. Así, toda la gente. Bueno, toda la gente, estoy exagerando. Un 80% de la gente, que ya es muchísimo, ¿no? Los usuarios de tecnología, a través de la llegada del smartphone sobre todo, han incrementado la cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla. El usuario medio pasa 3 horas y media mirando la pantalla al día, 3 horas y media. Pensemos que desbloqueamos el celular 150 veces por día y eso significa cada 6 minutos mientras estamos despiertos. Y como los celulares llevan la cuenta de la cantidad de veces que desbloqueamos, llevan la cuenta de cuánto usamos cada vez que desbloqueamos, pueden calcular perfectamente cuánto hemos usado el celular. El 50% de los usuarios pasa 5 horas. 5 horas al día. Pensemos que además dormimos 8 horas al día. Es decir, que más de la mitad del tiempo lo ocupamos estamos hablando del 50% de los usuarios. Más de la mitad del día lo ocupa entre dormir y mirar el celular. Y hay un 25% más preocupante aún, que pasa un total de 7 horas diarias mirando el celular. Pensemos que pasamos 16 horas despiertos aproximadamente y de las cuales un 25% de las personas invierte 7 de esas 16, es decir, casi la mitad del tiempo que está despierta en mirar el celular. Su vida básicamente pasa por mirar el celular. Es realmente patético, pero nos está pasando, lamentablemente. El uso está dividido, sobre todo estamos hablando de celulares, ¿no? En el 89% del tiempo se consultan aplicaciones. Las aplicaciones normalmente de redes sociales y de mensajería instantánea, ese tipo de cosas. Y solo el 11% restante se está investigando o mirando páginas web. Esto para saber nomás, nos viene bien saber en qué gasta su tiempo la gente mientras mira la pantalla, en qué gastamos nuestro tiempo mientras miramos la pantalla. De toda esa cantidad de horas que se pasan mirando el celular, estamos hablando de 3 horas y media más o menos el usuario medio, hay 2 horas 15, es decir, mucho más de la mitad, que se dedica al consumo de redes sociales. Esto es hoy tal vez el principal instrumento de dominación, el principal instrumento de control y el principal instrumento de manipulación de nuestros cerebros que tienen los poderosos. Empezamos este programa diciendo que nunca la tuvieron tan fácil los poderosos y tienen hoy en las herramientas tecnológicas una gran posibilidad de conquistarnos, de dominarnos.
Pensemos en Facebook, por ejemplo, hablando de Facebook, que en realidad llamemos Meta la empresa que tiene varias subempresas como Facebook, que tiene 2.220 millones de usuarios. 2.220 millones de usuarios. Pensemos que China, uno de los países más desarrollados y poblados del mundo, tiene 1.500, no sé, por ahí, 1.500. ¿Sí? Tiene más usuarios que los habitantes de China. Instagram tiene 1.000 millones de usuarios. Después, entre Facebook Messenger y WhatsApp, tienen el 50% del mercado de la mensajería instantánea. Ahí tenemos una herramienta de poder. Este señor, Mark Zuckerberg, que ahora está en la mala porque ha perdido mucho dinero con su proyecto del metaverso y que ha tenido que recientemente echar de su empresa a 11.000 empleados, es sin embargo uno de los hombres más poderosos del mundo y de los más influyentes. Pensemos que, por ejemplo, lo han llevado a declarar al Congreso norteamericano por estas manipulaciones y por estas situaciones que, por ejemplo, desencadenan en que la gente elija o no elija a tal o cual presidente. O sea, ahí está el poder de ellos, ahí está ese poder que no tiene ideología, que lo que busca es el rédito económico y se vende al mejor postor. Aunque así, sí hay elementos clarísimos dentro de sus ideologías, ¿no? Dentro, por lo menos por ahora, tal vez dentro de algunos años, al estilo de Groucho Marx, de aquello de estos son mis principios, si no les gusta tengo otros, tal vez cambien según para dónde vayan sus intereses económicos. Por eso, muchas de las ideologías reinantes que nosotros creemos que surgen naturalmente, o ideas que hoy, por ejemplo, se valora mucho la ecología. Y no digo que no haya que valorarla, pero eso está impuesto en la valoración, en la mayor valoración, a través de estas redes. Y uno dice, bueno, hacen bien. Bueno, sí, en este caso más o menos, porque por ahí se exceden, pero, por ejemplo, han manejado el tema de la población y el aborto a nivel mundial. Es decir, han impuesto esas categorías neomalthusianas en la mente de la gente de que necesitamos reducir la población para que no tengamos pobreza y todo eso, toda esa mentira asociada con el miedo al cambio climático, con el miedo a tantas otras cosas, las enfermedades, los virus, las pandemias y todo eso se manejan a través de estas empresas, y no quiere decir que no existan o que los peligros no existan o que no exista la necesidad de cuidar el planeta. Sí existen, pero el incitar al miedo por estas cosas es una herramienta que ellos utilizan porque una persona con miedo es más fácil de manipular. Es más fácil, tiene que confiar en alguien, y las personas en las que confía son ellos mismos. El negocio de estas empresas es investigar, evaluar, clasificar y empaquetar a los usuarios en categorías cada vez más específicas. Por ejemplo, mujeres de entre 20 y 25 años con 2 hijos o más, de ascendencia latina, es decir, todo eso que se puede segmentar y que le sirve a distintos intereses para hacerles llegar sus mensajes. Esos intereses o esos clientes que compran estos datos, porque nosotros, usuarios de las redes sociales, no somos clientes porque no pagamos. Somos el producto que se vende. Nosotros somos el producto que se vende. Nuestra atención es el producto que se vende. ¿Y a quién se le vende? A dictadores, empresas de marketing político sobre todo. Recordemos el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo. Y agencias de información o desinformación, según como ustedes quieran llamarla. Google es otro de los grandes poderosos en el tema y tiene, recordemos,
las 3 interfaces más utilizadas del mundo. Gmail, el correo electrónico más utilizado del mundo. Android, el sistema operativo de móviles más utilizado del mundo. Y Chrome, el navegador más utilizado del mundo. Esas 3 son de Google, además de un montón, ¿no? Estamos hablando de Google, tiene un nombre en realidad que se llama Alphabet, que es la empresa matriz, así como Meta es la empresa que engloba a Facebook, a Instagram, a WhatsApp. Alphabet engloba a Google y todas las otras empresas que tienen un montón de empresas e intereses. Realmente Google está muchísimo más diversificado que Meta, que está específicamente ligado al tema de la comunicación y de la comunicación a través de redes sociales y mensajería instantánea. Mientras que Google abarca de todo. Realmente hay cosas que parece que no tuvieran nada que ver con el negocio de Google y sí, ahí están. Por ejemplo, la ubicación satelital, Google Maps, YouTube también es de Google. Y bueno, hablemos de que hoy prácticamente se ha convertido en un sistema de consulta. Antes íbamos a consultar a las bibliotecas y ahora googleamos. Ya hasta hemos inventado el verbo ese, ¿no? No es que vamos a buscar en internet, lo googleamos. Es decir, ya estamos aceptando que nuestra fuente de información es Google, nuestra fuente de consulta es Google. Que nos viene bien a muchos de nosotros y a todos nos viene bien realmente porque es una herramienta poderosísima, pero bueno, esto les otorga poder sobre nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros podemos consultar, pero los artículos que salen, por ejemplo, en la búsqueda, los que salen primeros, algunos están patrocinados, dicen claramente anuncio, y otros es el mismo Google el que elige cuáles salen primero. Y la gente elige entre los primeros. Los más avesados usuarios de buscadores saben saltearse las búsquedas patrocinadas o los anuncios que salen al principio y dicen claramente que es un anuncio, pero normalmente nadie pasa de la primera página en las búsquedas, de las primeras 20 o 30 coincidencias en la búsqueda, y esas están puestas allí por Google, y es Google quien nos dice su versión de la verdad. Muchas veces esa no es la verdad. No debería decir esto porque estoy difundiéndome a través de una plataforma de Google. Ya me ha costado algunos dolores de cabeza, por ejemplo, que no podemos monetizar. Pero bueno, no importa. Mientras me dejen seguir difundiendo, está todo bien. En algún momento me lo van a cortar de todos modos. La tecnología que mantiene a Internet, la que está subyacente inclusive, no es neutral. Y ahí estamos, por ejemplo, lo que nos muestra Google, lo que decíamos recién. No es que simplemente es una herramienta que nos sirve para buscar. No es una herramienta que nos sirve para buscar y nos entrega los resultados que yo quiero. No es solo una herramienta que nos sirve para enviar correo electrónico. Es una herramienta que espía nuestros correos electrónicos para vendernos publicidad y para saber lo que pensamos. Y obviamente, sabiendo lo que pensamos, impulsa los contenidos que nosotros tenemos que leer para pensar de acuerdo al plan hegemónico que ellos plantean. Lo que buscan las empresas tecnológicas es lo que llamamos el engagement. Engagement tiene dos acepciones. Esto es lo, digamos, así como la empresa alimenticia o las empresas alimenticias buscan esa adicción a las determinadas comidas o a las compras, en realidad lo que están buscando en las empresas tecnológicas, a través del celular sobre todo, es ese engagement. Engagement no tiene una traducción literal al español, pero viene a ser algo así, tiene como dos acepciones. Una es el compromiso matrimonial, ¿no? Engagement significa compromiso pero sobre todo hace referencia al compromiso matrimonial. Y bueno, tener un tipo de relación con la tecnología, de los humanos tengamos un tipo de relación con la tecnología similar al compromiso matrimonial, asusta. Similar a las relaciones íntimas, asusta.
Y otro elemento del que podríamos relacionar con el tema de la palabra engagement vendría a ser la interacción o la participación concretamente, o sea, participar. El usuario no es como el usuario de las nuevas tecnologías, no es como el usuario de la televisión que consumía pasivamente, sino que interactúa. Y esa interacción es la que causa más adicción. ¿Por qué? Porque nos da la sensación de que somos nosotros los que estamos participando, lo que estamos haciendo. Y en realidad, muchas veces lo único que hacemos es desplazar el dedito por la pantalla. Y eso no es gran participación. Pero nos da a nosotros, nos otorga esa sensación de satisfacción porque como que estamos interactuando con la tecnología, interactuando con la información y nos da la sensación de estar produciendo, cuando no estamos produciendo de verdad. Se puede producir usando la tecnología, pero el usuario común que solo participa a través de la consulta tiene la sensación de este sistema de ida y vuelta que no es tal, no es tal. En realidad son muy elementales estas participaciones. Porque lo que buscan las redes es que nosotros consumamos, sobre todo. Porque consumimos contenidos, nos manejan, nos orientan, nos manipulan. Vamos a hablar ahora de un psicólogo de la primera mitad del siglo XX, 1940 aproximadamente, es cuando más se difunde su actuar, que es Skinner. Skinner estudia lo que se dio en psicología como una escuela conductista. Hablemos, para los que tienen algún tipo de conocimiento, de los perros de Pavlov, de Watson y ese tipo de cosas, todo el tema del condicionamiento. Estudia todo eso, pero además desarrolla, con experimentos sobre todo, desarrolla una cuestión un poquito más avanzada que todavía persiste, sobre todo en el uso de la tecnología. Por eso vamos a verlo. O sea, persisten esas teorías, esas prácticas, sobre todo, que no son tan teorías, sino que son más bien prácticas, persisten en el diseño de la tecnología destinadas a manipularnos. ¿De qué se trata esto? Skinner encerraba un ratoncito en una caja, por eso hablamos de la caja de Skinner, donde había una palanca. No se le daba comida y agua a disposición permanente al ratón, sino que le llegaba la comida o el agua cuando accidentalmente tocaba esa palanca. Entonces había un estímulo, que era la palanca, había una respuesta, que era el tocar la palanca, y se daba un refuerzo, que era recibir la comida. Si no se recibía la comida, o al contrario, se recibía un castigo en vez de recibir un premio, se producía la extinción del hábito, porque ese hábito era tocar la palanca. O sea, una vez que el ratón aprendía que tocando la palanca bajaba la comida, iba con frecuencia a tocar la palanca, bajaba la comida. También la experiencia la hizo con palomas, donde picoteaban en un lugar de la jaula o de la caja y descargaban comida. ¿Cuál fue? Hasta ahí es más o menos lo mismo que pensaban Pavlov y Watson, o las conclusiones más o menos que habían sacado Pavlov y Watson. Pero aquí empieza el verdadero aporte de Skinner, que es que él descubre que además de extinguirse el hábito si no se le otorga con una cierta frecuencia el premio, es decir, el refuerzo, o si se le da un castigo, se puede aumentar ese hábito hasta niveles de adicción, haciendo que el refuerzo llegue con una intermitencia. Primero provoca una intermitencia fija, es decir, en vez de que todas las veces que el ratón pulsa la tecla o el pedal llegue comida, lo hace una vez por media, o lo hace una vez cada 10 veces que pulsa. Entonces el ratón no solo no se desmotiva, no extingue su hábito o su aprendizaje, sino que al contrario, taca, 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 ahí está pulsando hasta que consigue que baje. Y además se dio cuenta que si la intermitencia era variable, es decir, no con un periodo fijo, no es que 9
falsos y uno le daba el alimento, sino que a veces lo hacía en el segundo, a veces en el noveno, a veces, y llegó a hacer con varios, de frecuencia con varios cientos de ejecuciones, 190 y algo creo que llegó a ser la experiencia con una de las ratas, y bueno, la rata esa se volvía loca pulsando hasta que lograba el alimento o lograba la comida. Skinner no creía en el libre albedrío. De hecho, sostenía que las personas podían ser manejadas a través de los estímulos y a través de todo este sistema. Y no solo podían, sino que debían. Bueno, esto hizo que le costara un poquito su carrera prácticamente, o sea, a partir de estas afirmaciones y de esta opción por la manipulación de la gente, fue decayendo su imagen y fue perdiendo adeptos y seguidores. Sin embargo, esto perdura hasta nuestros días. ¿Y en dónde perdura? En este señor que se llama Brian Jeffrey Fogg. Brian Jeffrey Fogg vendría a ser el sucesor de Skinner, y él maneja un laboratorio de tecnología persuasiva en la Universidad de Stanford. ¿Recuerdan la Universidad de Stanford que les dije? Está allí en el corazón de Silicon Valley, en medio de las otras empresas tecnológicas, y este señor Fogg se dedica a tratar de estudiar los mecanismos de manipulación para hacer que la gente cambie su forma de pensar o modifique su forma de pensar y de ser por medio del uso de tecnologías y de máquinas. El objetivo del laboratorio de tecnología persuasiva, según el mismo Fogg dijo en una entrevista, creo, es crear máquinas que puedan cambiar lo que la gente piensa y lo que hace, y hacerlo de manera automática. Ese es, ya, si ustedes buscan, Fogg tiene una página web donde vende los cursos. Por $4.000 uno puede hacer un curso de 16 horas que está repartido en 4 semanas, 4 horas cada semana, que cuesta $4.000, y el señor te enseña cómo utilizar las máquinas para manipular a la gente, ¿no? Para producir ese engagement del que hablábamos. Bien, por ahora hemos terminado. Les dije que iba a ser un poquito más corto porque tiene que serlo. La semana que viene vamos a seguir hablando de Fogg y de las tecnologías y de la infraestructura que se ha montado para esta... O sea, no es que se haya montado para esta manipulación, pero ha venido bien para los poderosos, para que los poderosos lo utilicen para esta manipulación. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para ser notificado de cuando suba nuevos videos. Además, me podés regalar un me gusta. Allí en la parte de abajo del video podés dejar un comentario para contar tu experiencia, o si tenés un aporte que hacer. Podés compartir nuestro contenido con tus amistades, con tus contactos, y además podés colaborar con nosotros económicamente para seguir sosteniendo este canal y el programa de radio que, recuerdo, va en Radio Murialdo. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Agradecemos a nuestros auspiciantes: Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Claudia Croseri, Federico Basile y Martín González. Además de Universo de Miel, mieles de distintos orígenes florales, polen, propóleos y sus derivados, de producción local. En redes sociales, @Universo de la Miel, contacto 261 52 62 942. Consultorio Trinidad, Torre 6, planta baja, departamento de Barrio Unimev. PAMI particulares, clínica y especialidades. Teléfono para WhatsApp 261 26 29 013, para llamadas 39 65 042. Estudio de Arquitectura Granata. No te quedes con tu sueño, hacelo realidad. Celular 261 30 17 134. Instagram @arquitecto Jorge Granata.